Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Vemos en este Evangelio de Marcos que la primera experiencia que sufre Jesús después de ese maravilloso momento en el monte Tabor, en que pudo conversar con su Padre, con el Espíritu Santo, con Moisés, con Elías, y mostrar a Santiago, a Pedro y a Juan toda su gloria como Hijo de Dios, deslumbrante, ya sin el velo de la pura carne humana, sino mostrándose como Dios. Después de ese momento tan maravilloso en que el mismo Pedro dijo: Qué bueno estar aquí, quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Fue un momento realmente místico, hermoso, muy espiritual, muy edificante para el alma. Sin embargo, vuelven al valle y se encuentran con la realidad cotidiana. La falta de fe de los discípulos es lo que más le duele a Jesús, porque es falta de confianza, es falta de colaboración, de cooperación humana para la obra de la santificación. Así como los milagros se pueden realizar solamente cuando hay fe de parte de la persona que quiere recibir el favor divino, también la obra de la santificación solamente es posible cuando hay una colaboración humana. Si no colocamos nuestros 5 panes y los 2 peces, entonces Jesús no puede obrar la multiplicación milagrosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este capítulo 9, ya en que estamos avanzando con San Marcos? Que los restantes discípulos, los 9 que se quedaron, trataron de expulsar un demonio, porque ya habían tenido esa experiencia en misiones anteriores, y no pudieron. Entonces, cuando llega Jesús, el papá del niño que estaba poseído, lleno de congoja, de dolor, le dice: Señor, tus discípulos no pudieron, pero si tú pudieras, si tú puedes, haz algo por él. Y Jesús le dice: mira, si puedes, todo es posible para el que cree, recordando que este gran gesto que es el exorcismo, uno de los sacramentales de la Iglesia, no sacramento, porque sacramento sabemos son estos 7 signos sagrados: bautismo, comunión, confirmación, confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sagrado sacerdotal. Pero están
muchos sacramentales también, como los rituales de exorcismo, como el Santo Rosario, como el Vía Crucis, y tantos otros exorcismos que tanto bien nos hacen. Hay una diferencia, por ejemplo, entre recibir agua bendita y agua exorcizada. Pero todo esto depende de la fe del ministro que realiza el exorcismo y también de la persona que lo recibe. Por eso, en este caso, los discípulos no tenían la fe suficiente. Y Jesús les dijo, ustedes no pudieron expulsar al demonio porque no tenían suficiente fe, confianza, y les faltó oración, y también el ayuno, el sacrificio. Esta clase de demonios no se va sin oración y ayuno, dice el Señor. Es decir, sin la colaboración humana, como vemos, sin ese aporte espiritual de la voluntad, de la confianza, del abandono en Dios, no podemos ser verdaderos ministros o herramientas en las manos de Dios. Y también se requiere la fe por parte de quien va a recibir el favor. En este caso, el papá del niño. Él sabe que necesita tener fe, pero reconoce su debilidad y le dice a Jesús, junto con sanar a mi hijo, ayúdame también a mí a creer, porque mi fe es débil. Yo quiero confiar, pero me cuesta. Ayúdame, Señor. Y Jesús realiza este doble milagro antes de que llegue más gente y empiecen a crear una especie de show con lo que está sucediendo, con estos síntomas tan terribles que se dan en la posesión diabólica. Jesús aprovecha ese momento de intimidad y le dice rápidamente al demonio, que era sordo-mudo, que salga. No es que el demonio sea sordo o mudo en sí mismo, porque los ángeles no tienen ese problema físico, obviamente no tienen cuerpo, pero producen sordera y producen mudez en las personas que están poseyendo. Y claramente era un demonio muy poderoso que producía esa influencia extraordinaria. Desde la niñez del niño llevaba años, ¿no?, con ese problema, pero para Jesús nada es imposible. Y rápidamente el demonio, dando fuertes gritos, salió y el niño quedó completamente sano. Entonces aquí queda esta gran enseñanza, que para seguir a Jesús es necesario ir avanzando poco a poco en nuestra colaboración humana, nuestra cooperación, el respaldo humano, que significa día a día estar viviendo en la presencia de Jesús, más oración, más ayuno, más sacrificio, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y cuando llegue el momento podamos servir a Jesús ayudando a nuestros hermanos por medio de los sacramentales. Todos podemos hacer estos sacramentales, por ejemplo, rezar el rosario y obtener grandes favores. La Santísima Virgen dijo, por ejemplo, en Fátima, que si nosotros rezamos mucho el rosario podemos obtener la paz en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué en este momento, por ejemplo, circunstancial que vivimos ahora, no hay una guerra? ¿Por qué no estalla la guerra en Ucrania? Bueno, muchos podrían dar razones humanas, razones militares, razones estratégicas, pero en el fondo todo depende de las personas que rezan o no rezan, porque así lo dijo la Santísima Virgen. Si ustedes rezan más el rosario, habrá paz en el mundo. Si dejan de rezar el rosario en familia, vendrá una guerra peor. Y uno de los castigos que viene a la humanidad cuando nos portamos mal son las guerras. Después también hay otros castigos. Están las pestes, las hambrunas, los fenómenos cósmicos como terremotos, como la caída de meteoros, las inundaciones, etcétera, etcétera. Todo está predicho en la Biblia, pero todos estos castigos se pueden mitigar o incluso anular por medio de la oración. La pregunta es, ¿tenemos la fe suficiente? ¿Estamos confiando realmente en Dios, en Jesús, en nuestra Madre, en San José? ¿Estamos rezando suficientemente el rosario? ¿Estamos haciendo ayuno? ¿Estamos obteniendo de parte de Dios las gracias que necesitamos por medio de sacrificios, por medio de actos de confianza permanente? Eso es lo que hoy debemos preguntarnos, porque al corazón de Jesús le duele ver nuestra falta de entrega, de compromiso con la obra de la salvación, que
parte de Cristo, parte del corazón inmaculado de María también como corredentora, pero necesita nuestro retorno de amor, de fe, de entrega y de confianza.